precisó que le tocará a los consejos legislativos como poder básicamente legislativo pues establecer las directrices de cara a la división política de este nuevo territorio de nuestra Guayana Esequiba, que posterior a ello pues se convocarán entonces a elecciones para elegir a los burgomaestres de cada uno de esos territorios. Recordemos que somos una nación federalista y que con base en eso pues cada territorio es autónomo de cara a esa división política que se tendrá que hacer, y ha sido el llamado de Diosdado Cabello Rondón a los legisladores, a los nuevos legisladores de la Guayana Esequiba. Eso justamente lo había dicho, es decir, que una vez que se dividan los municipios se realizarán las distintas elecciones o los comicios, mejor dicho, en ese territorio. Entonces es preciso mencionarle a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora que para estas elecciones pues la Guayana Esequiba de cierta manera no entra en el juego. Pero también recordemos que hay ya antecedentes, como el ejemplo del estado La Guaira, donde solo hay un estado con un municipio. Es decir, que esa situación puede repetirse en la Guayana Esequiba, donde, según el Consejo Legislativo, que acaba de ser recientemente electo el 25 de mayo con gobernador, ellos se pondrán de acuerdo como poder público regional y allí decidirán si tendrán o no más de un municipio, pero como bien lo decimos, entonces ya hay un antecedente que hay estados de un solo municipio, como el caso de La Guaira. Esto podría repetirse en la Guayana Esequiba. Solo que en el caso de la dimensión de la Guayana Esequiba es importante hacer este análisis. Por ejemplo, estaríamos hablando de más de 160.000 kilómetros cuadrados. Haciendo una comparación, por ejemplo, con otro estado un poco más pequeño de nuestra nación, pudiésemos colocar a Yaracuy como ejemplo, que son 7.100 kilómetros cuadrados, ostenta 14 municipios. Entonces hay un trabajo interesante, Eliezer, Oriana, amigos de Canal I, de cara precisamente a la división territorial que tendrán que hacer estos legisladores, ¿no? Porque más allá del tema territorial es el tema poblacional. ¿Cuánto hay en cada uno para ver si de alguna manera corresponde dividirlo por municipio? Eso es bien importante, un análisis que de seguro estaremos haciendo más adelante con especialistas en el tema. También le comentamos que el día de ayer continuaron las juramentaciones del presidente de la República a los nuevos gobernadores. Dos tocaron el día de ayer. A el gobernador del estado Barinas electo, Adán Coromoto Chávez Frías, que recordemos es hermano del comandante Hugo Chávez Frías y fue gobernador en un momento de esa entidad, y también a el general Luis Reyes, quien en algún momento fue gobernador del estado de Lara, y ayer ambos retomaron el poder como gobernadores de sus entidades. Sí, justamente el día de ayer iba a comentar que bueno, llegan a la magistratura de estos estados, al máximo poder ejecutivo, personas que ya habían estado en anteriores oportunidades. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Lara, estuvo Reyes en 2 periodos, cuando uno con el presidente Chávez, por cierto, y de hecho su hijo, Luis Jonás Reyes, fue en algún momento alcalde de Iribarren. Es el alcalde de Iribarren, por cierto. Así que está interesante la movida, sobre todo política territorial, que se ha dado en estos municipios. Y recordemos que en el caso de Barinas venimos de un gobierno de oposición, que por cierto ya estaba Sergio Garrido luego de unas controvertidas elecciones que se generaron posterior a la inhabilitación de Superlano en aquel momento. Así que interesante el análisis que se puede hacer en torno a estas dos juramentaciones que sucedieron ayer precisamente, Oriana. Justamente el día de ayer, durante estas juramentaciones, cada uno de los gobernadores ampliaba como para el público que estaba presente pues parte de lo que eran sus propuestas. Entre esas, Adán Chávez pues mencionaba la recuperación de la vialidad agrícola, también el mejoramiento de las carreteras en todo el estado y el rescate de escuelas y liceos, además de canchas deportivas, así como otras actividades. También es preciso mencionar, justamente volviendo al tema de las elecciones que se van a realizar el próximo 27 de julio, el día de ayer Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, destacaba que había más de 155.000 postulaciones, y recordemos que este proceso se va a dar desde el 9 hasta el 13 de junio. Las postulaciones, estamos en ese preciso momento. Quería comentarles también que el día de ayer el presidente de la República ordenó a los ministros de Vivienda, Salud y Aguas a personarse el día de hoy a las 9 de la mañana al estado Lara para atender estos 3 casos particulares que habría solicitado el gobernador y el pueblo del estado Lara. Eliezer, también hay información importante que reseñar a esta hora sobre el estado La Guaira, situación un poco irregular, ¿no?, que se generaba en Aragua. En Aragua el día de ayer, en horas de la noche y la madrugada de hoy, la gobernadora Joana Sánchez ha visitado el centro de salud de La Candelaria, donde en el municipio
Mario Briceño Iragorri, ahí tenemos parte de lo que ha sido esta declaración. Vamos a decir, la podemos escuchar. Le preguntamos a nuestro equipo si podemos escucharla. No tenemos el audio. Obligación en estas instituciones educativas con un producto llamado Fenotion, la cual es para evitar la propagación del dengue, y lo que se maneja con la hipótesis respectiva es que hubo un encuentro de diferentes sustancias entre el fenotión y el cloro y ocurrió este tipo de reacción. Sin embargo, es una hipótesis, estamos esperando el levantamiento por parte del sistema de salud, quien agradezco, por supuesto, su amor, su compañía, lo que han hecho el día de hoy por nuestros niños, niñas, adolescentes y por todo el personal que se ha acercado acá. Así que esa es la información que manejamos hasta el momento y estamos todos en sintonía. Estamos garantizando también el día de mañana con el alcalde Brullerri Suárez que se cumpla la receta de los medicamentos de nuestros niños. Bien, como lo ven en pantalla, esta situación se generó, ella lo posteó hace 5 horas, es decir, cerca de la 1 de la mañana, se encontraba en el Centro de Salud de La Candelaria, donde le llevaron a las personas. 3 instituciones educativas del municipio Mario Briceño Iragorri resultaron afectadas. No hay un número exacto de niños y también de algunos docentes que resultaron afectados por esta intoxicación masiva. Sin embargo, ven allí el momento en que la gobernadora junto al alcalde de la localidad Brullerri Suárez se encuentran en el lugar para entonces atender a cada una de estas personas que resultaron afectadas. Bien lo decía la gobernadora, están trabajando entonces en obtener los resultados de los análisis realizados y también en lo que será los medicamentos, el suministro de medicamentos para el tratamiento a cada uno de estos afectados. Intoxicación por fenotión, que es un poderoso insecticida junto con cloro. Estas intoxicaciones también se habían registrado anteriormente en varios estados de nuestro país, producto de también los retos virales que hacían los niños a través de las diferentes plataformas digitales, así que nosotros volvemos a, desde este punto, llamar a la concienciación sobre las plataformas digitales y qué es lo que ven nuestros jóvenes en cada una de ellas. No hay información con respecto a si sería un reto viral o si fue alguna situación, pero es bien importante que los padres y las madres representantes estén bien pendientes de lo que hacen sus hijos en los colegios y muy pendientes sobre todo de los teléfonos. A esta hora, amigos, vamos de inmediato con la lectura de los titulares. Lo hacemos con el diario Últimas Noticias. Dice que Maduro, vamos a superar la perturbación económica con producción. El planteamiento se lo hizo Maduro a los 23 gobernadores chavistas. El PSUV logró un total de 155.875 postulaciones a alcaldes y concejales. Lo dijo Diosdado Cabello, quien calificó la jornada de extraordinaria. Solicitud: instan a Trinidad y Tobago a investigar tráfico de armas. El INSES llevará formación a las cárceles del país tras un convenio firmado con el Instituto y el Ministerio de Servicios Penitenciarios. Más abajo, avanzan en las regiones Plan Quirúrgico Nacional. Continuamos, en 87.6% crecieron las exportaciones petroleras. La gráfica: juramentos en Barinas y Laras, como se lo habíamos comentado, pero hay información más abajo. Protestan en Los Ángeles, arrecian tras de la Guardia Nacional. Trump amenaza con detener al gobernador de California y lo tilda de autoritario. En genocidio en Gaza, matanza en Israel, se ha cobrado 54.927 vidas. Bien, pasamos ahora al diario El Universal. Titulan de la siguiente manera: vicepresidentes tratan plan de desarrollo integral de Venezuela, debatieron iniciativas de la 7T, el programa del 1x10 y la implementación de misiones sociales para mejorar la calidad de la vida. Esto junto a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. En otras informaciones, Partido Socialista Unido de Venezuela registra al menos 155.875 postulaciones a las elecciones municipales. 49.9% de las nominaciones para los comicios del 27 de julio corresponden a mujeres. Más abajo, rechazan atentado a Uribe Turbay y esperan detención de los responsables. Dólar se debilita ante la cautela en negociaciones entre Estados Unidos y China. Venezuela condena toma de la flotilla de la Libertad por parte de Israel. Ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado respecto a este tema. En la gráfica principal, arde Los Ángeles por protestas callejeras. La Vinotinto prepara su momento. La selección criolla está en Montevideo, Uruguay, preparándose intensamente para su crucial encuentro contra la selección uruguaya. Y en los titulares menores, en materia de sucesos, aprendidos sujetos por tráfico de drogas. Activan operación Caracas Sonríe desde el Valle, y en el territorio nacional mejoran sistemas de riego en avenidas de Anzoátegui.
6:49 minutos de la mañana. Continuamos con más información. Gobierno dará más respaldo al sector alimentos. Es la información que tiene el diario 2001 en su portada principal el día de hoy. Más información. La Liga Endesa en fase de semis. Y en la parte derecha, una triste noticia para el pueblo venezolano. Hispanoamérica lamenta la partida prematura de nuestra Miss. Pasamos ahora a el diario El Periodiquito en su edición de este martes 10 de junio. Venezuela y Trinidad limarán asperezas. Canciller caribeño y Álvaro Sánchez, embajador venezolano en el archipiélago, reconocieron la importancia de la relación fraternal de larga data como países vecinos que comparten fuertes lazos culturales e históricos. En la gráfica principal, preocupación por intoxicación en escuelas de El Limón, en el estado de Aragua. En otras informaciones, la Vinotinto lista para conquistar Montevideo. En materia regional, instalarán junta médica de alto nivel, evalúan situación en centros asistenciales. En materia económica, inflación sigue en aumento al registrarse 26% en mayo. Y en materia internacional, gobierno de Trump enviará 700 marines a Los Ángeles, pues buscan calmar las protestas de migrantes. 6:51 minutos, El Informador nos trae como información principal: Maduro pide a ministros reunirse con el gobernador Luis Reyes Reyes. En otra información, Venezuela a la inflación anualizada alcanza 229% en mayo de 2025, lo afirma la organización venezolana. Más información, industriales larenses dispuestos a recuperar vialidad en zona industrial. Continuamos. Ecuador exigirá visa de tránsito a viajeros de 45 países, incluyendo a Venezuela. Petro pide investigación a la protección del senador Uribe. Fue disminuida extrañamente. Gobierno de Israel defiende la legitimidad del bloqueo de Gaza y protege a Israel de todo el mundo libre. Y en otra información, el político colombiano Miguel Uribe continúa en estado crítico tras el atentado. Bien, y antes de darle el contacto a nuestro compañero Roseleno Díaz Arias, queremos destacar, Oriana, lo que fue el sensible fallecimiento de Patricia Fuenmayor el día de ayer en horas de la mañana. Al salir de esta emisión nos enteramos de esta situación, una periodista que además estaba haciendo dejar el nombre de Venezuela muy en alto y que lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer en los Estados Unidos. Muchas personalidades reconocidas de nuestro país que hicieron televisión con ella, que trabajaron con ella, pues hablaban y se expresaban a través de las distintas plataformas digitales, por supuesto enviando un mensaje de aliento a todos sus familiares y destacando la gran persona que fue, no solamente como compañera de trabajo, sino como amiga. Además tuvo múltiples facetas en el mundo de la televisión, comenzando en el Miss Venezuela, también como animadora, como cantante, y culminó en Estados Unidos haciendo el trabajo de reportera, de periodista, una licenciada en comunicación social que hoy pierde nuestro país. De esta manera nosotros hacemos contacto con nuestro compañero Roseleno Díaz Arias, quien tiene información al otro lado del estudio en materia internacional. Gracias, compañeros. Vamos de inmediato a revisar información que se genera en nuestra región. Vamos de inmediato a el diario El Millennium de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos. Hay informaciones que queremos compartir con ustedes, porque Trump despliega a 700 marines y California interpone demanda. Continúa la tensa situación en Los Ángeles, California, tras el repunte de manifestaciones por parte de migrantes hispanohablantes en esa región, tras las medidas impuestas no solo por la administración de Donald John Trump, sino también por cómo hacen o se han realizado, quiero decir, las redadas por parte del ICE. Reporta la Secretaría de Seguridad que 4 deportados entre los 42 paisanos detenidos en las redadas. Sheinbaum convoca a la comunidad a actuar sin violencia y confirmar participación en la cumbre del G7 en Canadá. Es parte del principal titular que nos ofrece esta edición del Millennium, mientras que en la gráfica principal es una referencia a Gaza. Recordemos que un grupo de ambientalistas, de activistas, habían decidido irse en bote para llevar una pequeña ayuda humanitaria al enclave palestino, pero Israel, mediante un avión de caza, impidió que entrara este buque en el que, por cierto, estaba Greta Thunberg y el resto de los navegantes. En la gráfica principal, una queja abierta: no pueden
secuestrar un bote o un barco ni un momento. Es parte de lo que nos ofrece esta gráfica de El Milenio. Vamos de inmediato a revisar otras informaciones al vecino país con el diario El Heraldo, porque allí hay información sobre las reformas que adelanta el gobierno de Gustavo Petro. El principal titular: gobierno de Petro no da garantías electorales, dicho por los partidos políticos. 9 colectividades independientes y de oposición desconocen al Ejecutivo como garante del proceso electoral, mientras que acudirán a instancias internacionales y le piden al procurador que intervenga, mientras que los candidatos pausan, o los precandidatos pausan actividades de campaña por falta de seguridad, mientras que el Senado suspende deliberación tras atentado contra Miguel Uribe Turbay. Importante este último punto, ya que pues el equipo de seguridad de Miguel Uribe Turbay se supo hace algunas horas que hace aproximadamente 3 semanas había solicitado mayor seguridad para el candidato porque tenían alguna sospecha de un posible atentado, lo que efectivamente ocurrió lamentablemente el día sábado, pero la unidad encargada de protección a personalidades del Ejecutivo colombiano negó la extensión de la seguridad para el precandidato y además senador Miguel Uribe Turbay. Parte de la información que nos comparte El Heraldo. Vamos ahora a La República, que es un diario de Perú, porque el Congreso debatirá hoy una ley de amnistía para policías y militares. Grave retroceso en la protección de los derechos humanos. Es parte de la información que nos tiene el diario La República de Perú. Vamos de inmediato ahora al sur de nuestro continente con el diario El Clarín, porque apremiados por la falta de reservas, el gobierno sale a buscar más dólares. Continúa la tensa situación económica que vive el gobierno, la administración de Javier Milei, mientras que la inflación de mayo en la ciudad fue la más baja en 5 años, 1.6, reseña también el diario El Clarín. En la gráfica principal, Cristina Fernández de Kirchner, ya la van a tener en sus pantallas. Cristina se victimizó y buscó apoyo ante un inminente fallo de la Corte. Recordemos que hay una sesión abierta por parte de una investigación que adelanta el Poder Judicial en ese país. Vamos ahora al viejo continente. Revisamos información que se genera en España con el diario El País. Su principal titular: el juez procesa al fiscal general García Ortiz al borde del banquillo por revelación de secretos. Es el titular que nos ofrece esta edición del diario El País de España. Bien, compañeros, y es momento de revisar más información, por eso regreso con ustedes al otro lado del estudio. A las 6:57 de la mañana nosotros compartimos el reporte que trae el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME. Escuche bien, porque se mantiene abundante nubosidad asociada a lluvias o chubascos y actividad eléctrica sobre la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, los Andes y Zulia. Mientras tanto, el resto del país se aprecia parcialmente nublado y algunas zonas despejadas. Recuerde que este reporte es válido durante las próximas 6 horas de este martes 10 de junio. Y hoy esperamos juego de la Vinotinto, por eso hay concentración en distintos puntos de nuestra ciudad capital. Ojalá no llueva acá en Caracas. Porque... Tú sabes que a nosotros nos llegó el correo del vestuario. No, nosotros somos Vinotinto. Los que no son Vinotinto no se lo colocan. Roseliano quedó azul. El Vinotinto va en la sangre, Eliezer Hernández. Ah, eres sangre Vinotinto. Tenemos la fe alterada, todo el equipo. Todo el mundo tiene la fe alterada. Así que esperamos que la Vinotinto se haga con los puntos en esta ruta mundialista. Sin duda alguna, qué emoción, ¿no? Ver a nuestros muchachos, sobre todo el partido del día viernes, súper emocionante, y además reconforta ver lo que hemos avanzado de cara en un deporte que no necesariamente es el deporte más popular en nuestro país. Entendemos que la temporada... Pero que ha ganado seguidores. Lo tengo que decir porque el viernes estuve en la Plaza Alfredo Sadel, donde por cierto hoy vamos a estar los 3 en el Alfredo Sadel a partir de las 5 de la tarde. Nos podemos ver allá para llevar este juego Vinotinto. Nosotros allá vamos a estar, por supuesto, para compartir con ustedes. ¿Quiere conocer usted a Tiro al Blanco? Pues bueno, debe ir a la Plaza Alfredo Sadel para que conozca a Tiro al Blanco. Si no, por mis redes sociales, Oriana.Cabello. Ya venimos. Más que un canal. Más que un canal. Una experiencia. Una experiencia. Una experiencia. Somos Pura vida. Somos pura vida. Somos Pura vida. Somos pura vida.
con voz propia. Domingo, 8 de la noche, en Canal I. Entretenimiento sin límites, con Canal I. Streaming. Descarga nuestra app en tu teléfono móvil y no te pierdas ni un segundo la emocionante programación que tenemos preparada para ti. Disfruta de nuestra señal en vivo, en alta definición. Además, tendrás acceso a nuestro catálogo de programación on demand, donde podrás disfrutar de tus programas favoritos en el momento que lo desees y desde cualquier lugar. Disponible en iOS y Android. De la mañana en punto, estamos de vuelta con más información en la emisión matutina de Noticias Canal I. Les contamos que durante la juramentación del gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que ya iniciaron los preparativos para el taller de gobernación. En estos días vamos a tener, Adán, ya cuando culminen las juramentaciones y tomas de posesión de todos los gobernadores y gobernadoras a lo largo y ancho, en estos días vamos a tener el taller nacional para hacer el plan estado por estado. El mandatario nacional informó que el taller busca alinear el plan de las 7 transformaciones con las agendas concretas de acción de Estado para unificar cada gestión hacia un mismo fin. Y sobre la escogencia de alcaldes en el estado de la Guayana Esequiba, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, señaló que primero se deben constituir los territorios y definirlos en municipios para luego convocar elecciones en ese territorio. El dirigente de la Tolda Roja aseveró que es tarea del Consejo Legislativo definir lo más pronto posible los municipios del Esequibo. Pero la Guayana Esequiba no está dividida en territorios de municipios. Luego es el Consejo Legislativo el que debe legislar, hacer sus leyes internas, su constitución y definir el territorio dividido por municipios. Una vez que ellos hagan eso, es cuando podemos llamar a elecciones municipales en el territorio de nuestra Guayana Esequiba, porque es un territorio nuevo. Entonces, ahora le corresponde a los legisladores de ese estado legislar para la división territorial. Puntualizó que Venezuela no se ha metido en aguas de Trinidad y Tobago. En ese sentido, cuestionó las declaraciones de la primera ministra de esa nación. Una afirmación de locos. Su fuerza letal, creo que fue el término que utilizó. Nosotros lo que hemos dicho es que a Venezuela trajeron armas y las armas vinieron desde Trinidad. Eso no es para atacar al que dice la noticia. Eso es para ponerse a investigar qué ocurre en Trinidad. No tenemos necesidad de inventar nada, ni menos con nuestros vecinos. Nosotros somos un país de paz, de tranquilidad. Estamos tomando las medidas desde ya, pues. Medidas de investigación corte, para evitar cualquier acto de violencia y asegurar que así como las del 25 de mayo fueron en Santa Paz, las del 27 de julio sean en Santa Paz. Cabello aseveró que Venezuela posee las pruebas que conllevaron a la detención del ciudadano trinitario, a través de las cuales se comprueba que las armas provenían de esa nación caribeña. Y entre otras informaciones, el diputado de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, rechazó que algunos comercios del país fijen el precio de sus productos a una tasa calculada en euros. Lobo expresó que esto está generando de manera inmediata un incremento no asociado a los costos de producción en una economía en la que se llegó a niveles importantes de inflación que se lograron superar. Aseguró que con esto se busca regresar a esa situación de desequilibrio económico y falta de productos en el mercado que se vivió durante los años 2017, 2018 y 2019. Y el alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero, aseguró que la oposición presentará un candidato unitario para enfrentarse al oficialismo en los comicios del próximo 27 de julio. Romero detalló que las distintas fuerzas políticas opositoras decidirán de manera consensuada quién será el candidato a la alcaldía Maravina, con el objetivo de consolidar el cambio que a su juicio ya se percibe en la ciudad. Finalmente reiteró su disposición de seguir sirviendo a la ciudad y de continuar con la gestión que inició en el año 2021.
Bien, cambiamos de tema porque en Caracas activaron la operación Caracas Sonríe, la cual inició con la organización de la agenda concreta de acción junto a líderes de las comunidades para conocer sus necesidades. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, lideró el lanzamiento del plan y precisó que diferentes instituciones se abocaron para brindar atención en materia de servicios públicos, infraestructura, salud, atención social, cultura, entre otros. Reiteró que el gobierno mantiene su compromiso de brindar bienestar a los venezolanos. Y 2 hombres fueron detenidos en el estado Cojedes por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien detalló que los sujetos Jonathan Varela y José Gómez trasladaban en un vehículo tipo camión más de 270 recipientes de colonia contentiva de presunta droga líquida y 20 kilogramos de cocaína en 3 bloques de parafina. Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público. Y a esta hora hacemos una nueva pausa al regreso. Información regional con nuestros corresponsales. Ya venimos. ¿Te imaginas un evento que supere todas tus expectativas? Y Espectáculos lo hace posible. Contamos con un equipo de expertos que se encargarán de cada detalle para convertir tus ideas en experiencias inolvidables, únicas y personalizadas. Desde el proyecto más grande hasta el más pequeño, nuestro personal se ocupará de todos los elementos para que tú solo te preocupes por disfrutar. Para más información, comunícate al correo que ves en pantalla. Canal I, tu mejor experiencia. Si les vienen a contar cositas malas de nosotros sí fuimos. Sí fuimos, y este martes no pueden perderse todas las noticias y los chismes, Ronald, que tenemos para ustedes. Todo esto y mucho más aquí en Canal I, porque somos ¡Pura Vida! Zona I, martes, 9 de la mañana, en Canal I. Somos Pura Vida. 7 de la mañana con 7 minutos, estamos de regreso con más de la emisión matutina de NSI. Vamos a nuestras regiones, comenzamos en el estado Táchira, porque bajo las continuas lluvias que se mantienen desde el pasado fin de semana, varios municipios de esa entidad han generado la creciente de algunos ríos. Veamos la información con nuestro corresponsal Freddy Villamizar. Gracias por el contacto, compañeros en estudios. A esta hora de la mañana desde San Cristóbal, estado de Táchira, les comento que el paso de una onda tropical por el este venezolano ha generado precipitaciones en la entidad de moderadas a fuertes en algunos municipios de la zona metropolitana del estado de Táchira, que hasta el momento solo han dejado crecidas de algunas corrientes de agua, como también anegaciones. Por otra parte, Protección Civil Táchira se mantiene bajo prevención en alerta amarilla, teniendo en cuenta que, según los expertos en la materia, estarían pasando por el Caribe otras 2 ondas tropicales que podrían generar más precipitaciones en la entidad, teniendo en cuenta la vulnerabilidad que tiene el Táchira en sus suelos, como también en sus corrientes de agua, a precipitaciones que se presenten en el estado Táchira. Esta información será extendida en próximas emisiones de Noticias Canal I. Mientras tanto, desde San Cristóbal retornamos el contacto a nuestros estudios en Caracas. Adelante, compañeros. Gracias, Freddy. Vamos al centro del país porque la gobernadora del estado de Aragua, Johanna Sánchez, anunció el inicio de las labores de rehabilitación en el Hospital Central de Maracay con el propósito de mejorar la calidad y la atención y así lograr la transformación hospitalaria para los ciudadanos de esa entidad. Sánchez mencionó la incorporación de 20 máquinas de diálisis que garantizan el potencial en la atención de los usuarios. Además, destacó el fortalecimiento en otros establecimientos de salud para descongestionar el principal centro hospitalario de la región. Fíjense todo lo que estamos teniendo en Maracay, en la Gran Maracay, y nosotros allí, con un conjunto de especialidades que también se dan en cada uno de ellos, vamos a empezar a referirle al pueblo de Aragua: si usted tiene tal sintomatología, usted va directo a, ejemplo, el Hospital Los Amanes.
Durante su intervención mencionó que este centro asistencial será dotado de insumos necesarios para la rápida atención de los pacientes, así como la disposición de un banco de sangre para aquellas personas que lo necesiten. Nuestros hombres y mujeres que visitan el Hospital Central por algún tema índole salud no tengan la necesidad de estar saliendo del hospital a hacer los exámenes de laboratorio, sino que se cuente con la química para que nuestra gente que está siendo atendido ahí, que tenemos una tasa de morbilidad que son entre 230 y 250 pacientes semanales, nosotros podamos darle el resultado necesario. Asimismo, indicó en seguir trabajando comprometida a satisfacer y responder a las necesidades en beneficio y atención de la población aragüeña. Desde el estado Aragua, para Noticias Canal I, Lismeide Ochoa. Bien, gracias Lismeide. Nosotros continuamos con más información. Gran parte de los trámites administrativos en nuestro país se cancelan en función al costo de la unidad tributaria. Pero sabemos para qué se usa, cuál es el fin de este mecanismo financiero. En Economía de Hogar te explicamos. La unidad tributaria se considera como un instrumento administrativo que facilita a un Estado tener una mejor medición de sus recursos. También permite calcular impuestos o multas. La unidad tributaria en Venezuela surgió en 1994 como respuesta a la inflación que para el momento el país comenzaría a vivir. Otro dato curioso de la unidad tributaria es que esta fue creada con la intención de evitar que las leyes relacionadas con este tema fuesen modificadas cada vez que la inflación aumentara o disminuyera. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, es el ente encargado de recaudar el impuesto sobre la renta que deben pagar personas jurídicas y naturales. En el caso de esta última, declara el impuesto toda persona que en el año haya percibido más de 1.000 unidades tributarias y en el caso de los profesionales, 1.500. 7 de la mañana con 11 minutos, hacemos pausa, regreso a información internacional. Hola, mi campeón. ¿Cómo te fue hoy? Cuéntame todo. Excelente. Hoy aprendimos a ser héroes al volante, no utilizar el celular mientras conducimos, tener el cinturón de seguridad puesto y las leyes de tránsito las tenemos que seguir. Excelente, hijo. Bueno, ya que aprendiste eso en tu colegio, ¿qué te parece si nosotros lo aplicamos y nos ponemos el cinturón de seguridad antes de arrancar? Porque nosotros somos unos buenos conductores y unos buenos ciudadanos. Y nunca olvides, si vas a consumir bebidas alcohólicas, no manejes. Recuerda que tu vida y la de tus seres queridos dependen de ti. En Canal I promovemos una vida responsable y segura, porque somos pura vida. Entretenimiento sin límites con Canal I Streaming. Descarga nuestra app en tu teléfono móvil y no te pierdas ni un segundo la emocionante programación que tenemos preparada para ti. Disfruta de nuestra señal en vivo, en alta definición. Además, tendrás acceso a nuestro catálogo de programación on demand, donde podrás disfrutar de tus programas favoritos en el momento que lo desees y desde cualquier lugar. Disponible en iOS y Android. Bien, estamos de vuelta. Momento de revisar información que se genera más allá de nuestras fronteras geográficas. Vamos a comenzar en el Ecuador porque el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que la nación exigirá visa de tránsito a personas de 45 países que actualmente ya requieran visa de ingreso como una forma de reforzar el control migratorio. Les contamos que aunque no se conoce la fecha en la que esta medida entrará en vigor, el Departamento Gubernamental aseguró que la modificación buscará acabar con el crimen organizado transnacional que ejecuta la trata de personas y el tráfico de migrantes. Entre las 45 naciones que requieren visa para ingresar al país andino se encuentra Cuba, Camerún, China, Haití, Irak, Irán, Pakistán, Kenia, Egipto, Venezuela y demás naciones.
Bien, vamos ahora a Estados Unidos porque el gobernador de California demandó al presidente Donald John Trump tras ordenar el despliegue de miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Les contamos que así lo informó el fiscal general de California, quien afirmó que federalizará la Guardia Nacional del estado sin una solicitud de líderes locales. Fue un abuso de autoridad por parte del mandatario nacional. Para el fiscal, la soberanía estatal fue pisoteada por las decisiones de la Casa Blanca frente a los escenarios violentos de las protestas por las recientes operaciones de control migratorio en el sur de California. Mientras que el vicepresidente de los Estados Unidos, hablamos de J.D. Vance, criticó las decisiones tomadas por la administración de Joe Biden, asegurando que el demócrata apoyaba a Ucrania con grandes sumas de dinero dentro del conflicto con Rusia. Según el funcionario, la anterior administración de la Casa Blanca fue una locura por apoyar conflicto armado con grandes sumas de dinero y no por acudir a la vía diplomática. Asimismo, detalló que para este momento Estados Unidos destinó $300 mil millones para Ucrania mientras se desplazó la posibilidad de establecer un acuerdo entre las partes. El político republicano explicó que el asunto entre Rusia y Ucrania es el más cruel y se opuso a cualquier medida que atente contra la vida de las personas en la guerra. A los otros temas, porque la Corte Suprema de Brasil inició el interrogatorio a Mauricio Cid, quien fue acusado de plantear un intento de golpe de Estado desde su cargo como teniente coronel para mantener al poder el expresidente Jair Bolsonaro. Según la Policía Federal, Cid informó que Bolsonaro mantuvo reuniones con la cúpula militar para discutir decretos que buscaban anular las elecciones del 2020, en las que fue derrotado por el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Además, los agentes encontraron mensajes en los teléfonos del interrogado en los que informaba a otros militares sobre las conspiraciones. Luego de esta fase de preguntas, las autoridades abordarán al propio Jair Bolsonaro y otros 6 colaboradores involucrados. Bien, y con esta información del Palacio de Planalto en la República Brasileña, la Federación Brasileña, nos corresponde establecer una nueva pausa comercial. De regreso, toda la información deportiva con Oriana Cabello. Volvemos. En Zimmer tenemos como objetivo cuidar tu salud de una manera 360. Con un equipo de primera línea, profesionales con una amplia trayectoria en el mundo de la medicina. Contamos con un equipo de vanguardia como la cámara hiperbárica más grande del país. La única silla robótica para descompresión lumbar y cervical de Venezuela, sueroterapia y mucho más. Ven y disfruta de nuestras instalaciones ubicadas en la avenida principal de Las Mercedes, aquí en Caracas. En Zimmer tenemos todo lo que tu salud necesita en un solo lugar. ¡Te esperamos! Venezuela, 7:20 de la mañana, momento de comentarles en la voz de Fabiola Olavarría parte de la información más destacada en el mundo del deporte. Amigos de Canal I, estamos en lo más alto de Caracas para recibir en esta oportunidad el encuentro entre pioneros del Ávila y gaiteros del Zulia, un encuentro que se llevó el quinteto zuliano, y para que nos dé más detalles estamos con el entrenador de este quinteto, Julio Duquela. Bienvenido, don Julio. Un juego que fue reñido hasta el final y que de hecho pudimos ver cómo en el último momento se definía esa jugada que cambió todo lo que fue este partido. Sí, ahí al final del partido nos faltó un poco la concentración, alguna cosa que
mandaba a hacer, que los muchachos saben y lo han hecho antes. Pero gracias a Dios pudimos sacar la victoria y para mañana un poco más concentrado. En el quinteto zuliano hay jugadores pues de gran experiencia. Tenemos a Tapipa Duarte, que además se llevó múltiples reconocimientos y sigue llevando el liderato de gaiteros. ¿Qué puedes decir de esta clase de jugadores que además cuentas con importados que también tienen muy buena calidad y que te pueden dar ese rendimiento durante pues los cuartos? Sí, él es el capitán del equipo, MVP de la liga y por ahí empieza todo. Él lamentablemente estaba quejado un poco de salud, pero el tipo es un guerrero, siempre sale jugador. Yo creo que de ahí se contagia a los demás. Todo el que ha llegado se ha contagiado de esa defensa, de esa intensidad que él pone. Él, Caraballo, es uno de los jugadores más importantes de nosotros aquí nativos y ellos han sacado la cara el año completo. Y hablando de esos reconocimientos, no podemos dejar pasar por alto el tuyo, pues ahora eres reconocido como el entrenador del año. ¿Qué significa esto para ti luego de una temporada tan exitosa como la que ha sido con Gaiteros del Zulia? Sí, es una bendición, gracias a Dios y siempre gracias al cuerpo técnico y a los jugadores, que la verdad es que ellos son los que hacen la mayor parte del trabajo, uno solamente trata de poner en las posiciones y las cosas salieron bien este año. Ahora enfrentar mañana a Pioneros y el fin de semana a Marinos es una etapa que es crucial en la SPB, claves para lo que van a ser esos partidos. Sí, todos los juegos son difíciles, hemos hablado de eso con los muchachos, si fueran fácil tuvieran más equipo aquí, nada más quedan 4 y todos tienen muchísimo talento, o sea que hay que concentrarse siempre y venir a jugar duro. Esas son las palabras de Julio Duquele, quien además es el entrenador del año y quien ya se prepara para lo que serán los próximos compromisos que tendrá que disputar Gaiteros del Zulia. Si a usted le gusta, por supuesto, vivir al máximo la emoción del baloncesto venezolano, no se olvide que nosotros tenemos la transmisión, tanto vía streaming como por señal abierta, así como también les llevamos cada detalle de lo que es la SPB. La Vinotinto Sub-17 se despide de la Copa Mitad del Mundo 2025 tras quedar eliminados en los cuartos de final ante Pumas Sub-18. La tanda de penales marcó la diferencia, aunque en el tiempo regular del compromiso fue bastante parejo, con ocasiones para ambos equipos. La efectividad en el conjunto mexicano venció a los criollos por un marcador de 3-2 en la pena máxima y sigue con vida en el torneo disputado en Ecuador. En la fase de grupos, los dirigidos por Osvaldo Vizcarrondo clasificaron como segundos del grupo C, por detrás de la Sub-18 de Palmeiras. Durante esta gira premundialista, la Vinotinto quedó campeón del torneo Canteras de América y ahora llegó a los cuartos de final de la Copa Mitad del Mundo. Esto sirve para ganar experiencia y corregir los errores que se cometieron a lo largo de la competición. La Vinotinto ya está en Uruguay para disputar el compromiso de la doble fecha de las eliminatorias mundialistas FIFA 2026, donde fueron recibidos por el calor de los venezolanos que hacen vida en este país. Fernando Bocha Batista, seleccionador nacional, indicó que la intención es mantener y mejorar lo que se hizo en Maturín en los últimos partidos y que el planteamiento del juego será pensando en un triunfo. El entrenador indicó que para afrontar los últimos partidos será clave el aspecto mental, teniendo en cuenta que con la victoria podría significar incluso la clasificación directa al Mundial. En París homenajearon al ganador del Roland Garros, Carlos Alcaraz, de una forma moderna, original y sumamente atractiva. Utilizando un juego de drones, dibujaron su silueta que emula la emoción de cada saque junto a su raqueta. Esta fue acompañada de numerosas y vistosos fuegos artificiales, con la Torre Eiffel de fondo. Estos son méritos que hizo el tenista español luego de revalidar el título en el Roland Garros en su edición 2025. Amigos, momento de contarles lo más y del arte y el entretenimiento, y es que tras duras críticas en redes sociales que acusan al actor Félix Loreto de supuestamente lucrarse con la venta de cachorros de raza Guaymarén, el artista responde a los comentarios dejando claro que los está regalando a personas que cumplan con 2 requisitos fundamentales. Luego que su mascota Maigualida presentara diversos problemas en el útero, Loreto decidió que ésta tuviera una camada de cachorros para preservar la raza. Meses más tarde, el actor publicó un video en sus redes sociales con los 9 cachorros, informando que estaba buscando familia para ellos. Sin embargo, al no especificar si los vendería o los estaría obsequiando, se enfrentó a duras críticas por redes sociales, a lo cual respondió que los cachorros fueron entregados a familias que demostraran poseer el poder adquisitivo suficiente para mantenerlos y tuvieran la intención de darles mucho amor sin costo alguno.
Y en otras informaciones, Ana Beatriz Pérez emitió un comunicado contundente a través de redes sociales exigiendo justicia por la muerte de su padre Ruby Pérez el pasado 8 de abril. Tras 2 meses de la pérdida física del cantante, la quinceañera alzó su voz en redes sociales con el siguiente mensaje: no fue una tragedia inevitable, fue negligencia, abandono y silencio institucional. Más de 230 personas murieron aquel día 8 de abril. Detrás de cada número hay una familia rota, un nombre, una historia, una ausencia que jamás se llenará. En la publicación pidió justicia por la catástrofe que pudo haber sido evitada y por la cual aún no se han realizado ningún juicio en contra de los responsables. Venezuela, y sin duda alguna el emprendimiento en Venezuela ha cobrado fuerza en los últimos años. Es por ello que hoy conoceremos a profundidad los productos de Chispidonas, una propuesta vegana que innova con una línea de productos bajos en azúcar y sobreprocesados. A todos nos encanta disfrutar de un rico y delicioso postre, y en Canal I buscamos siempre la mejor opción. En esta oportunidad nos acompaña Gustavo Salazar, emprendedor y también propietario de Chispidonas, quien nos va a comentar más detalles sobre su producto innovador, además porque tiene una formulación vegana. Y quiero enfatizar eso de que, bueno, la receta es vegana porque para muchas personas no conocen el significado de lo que es un producto vegano, que básicamente no tiene productos de origen animal. Sí, correcto. Gracias, María Ángel, por la invitación. Efectivamente, Chispidona pues nace con mucho cariño para todos los niños, enfocado en un producto para niños y que puedan consumir el producto sin tener la mayor cantidad de aditivos que por lo general llevan este producto. Esta dona no tiene nada de origen animal. No tiene huevos, no tiene lácteos, tampoco tiene conservantes, por lo que niños intolerantes a la lactosa o alérgicos al huevo pueden consumirla sin ningún tipo de problema. No es libre de gluten, no tiene nada de origen animal. Y también nos comentabas que, bueno, tiene cierta cantidad de azúcar, sin embargo, ustedes buscan que se reduzca lo más posible y que siga siendo una opción, digamos, saludable. Correcto. Su cobertura es 100% cacao, endulzado. Por eso es que no tiene lácteos. Entonces, es buenísimo. Es una dona que es súper digerible. Tiene un punto de levadura exacto para que no nos caiga mal. No se le siente la grasa, como en particular este producto es las donas en general. Y bueno, de verdad que es un producto hecho bien para los niños, para que puedan tener este producto de calidad. Vemos aquí que, bueno, esta bandeja tiene donas más grandes, aquellas son más pequeñas, sí. Unas nos comentabas que vienen rellenas, otras sin relleno. ¿Cómo es digamos que los tipos de productos que ustedes ofrecen? Sí, por lo general estos son los productos bandera, que son los que siempre nos piden. Hay mini donas, este es el formato de mini donas y este es el formato de donas grandes. Las bandejitas, como pueden ver, aquí entran 12 mini donas, acá 6 donas grandes y bueno, los pedidos lo pueden hacer directamente por el Instagram, y hay un televenta que es el 615-5209, que es el único teléfono de contacto con la marca. Pueden hacer los pedidos. Nosotros tenemos combos de 6, de 12, de 24, 48, más de 100 piezas. Esos combos grandes, que llamamos nosotros los combos XLs, tienen que hacerlo con un día de anticipación por lo menos para nosotros poder producírselo al día siguiente. ¿Qué en particular ventaja competitiva tenemos con a la hora de que ustedes nos hagan el pedido a través de nuestra plataforma? Es que nuestras donas las hacemos y las decoramos al momento, por lo que si una persona o cliente quiere pedir todas sus donas de chocolate, se las hacen al momento todas de chocolate, o todas Homero, que es esta dona rosadita con lluvia de festival. Entonces la gente puede elegir sus sabores sin problemas, sin limitantes de que de esta tengo y de esta no tengo, que pasa mucho cuando uno va a pedir este tipo de producto. Nuestras redes sociales en Instagram, @Chispidonas, es la única red social que maneja la empresa. Muchísimas gracias, Gustavo, por compartir con nosotros, por supuesto, detalles de este producto que es delicioso, y destacar, por supuesto, que, bueno, son productos veganos, sin embargo, no son libres de gluten y tienen azúcar, pero bueno, en un bajo porcentaje. Es correcto. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariana. De esta manera nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos a que se mantengan en sintonía de NSI.
Bien, y de esta manera nosotros tenemos que poner punto y final a una nueva emisión de NSI Matutina. Así es, no sin antes dejarle la invitación servida para que usted pueda acompañar a nuestro compañero Eliezer Hernández en una nueva edición de Puntos de Vista, porque para esta edición conversa con Egle González Lobato, experta electoral. Eso será en Punto de Vista a las 7:30 de la mañana. Recuerden que a las 5 nos vemos en la Plaza Alfredo Sadel para que conozcan a este equipo en el juego de la vino tinto. Ya venimos. El estilismo de nuestras periodistas es realizado por Salón by Villarroel. Hola, soy Ronald Zanoja y quiero decirte que acá en Canal I queremos estar más cerca de ti. Por eso te invitamos a disfrutar de toda nuestra programación a través de la señal abierta. En Caracas, Canal 29. Barquisimeto, Canal 35. Maracaibo, Canal 43. En Canal I somos pura vida. Familia energética, este martes tenemos luna llena en Capricornio, por eso quien nos trae ese gran mensaje especial, el gran astrólogo, el profesor Carlos Udum. Nuevos cielos azules por interpretar, predicciones signo a signo, consultas y mucho más acá en el Mensajero de los Arcanos a través de nuestra casa energética de Canal I. El Mensajero de los Arcanos, martes, 8 de la mañana, en Canal I. Somos pura vida. Te ofrecemos una visión completa de la realidad. Somos más que un equipo comprometido con la ética y la búsqueda de la verdad. Desde el epicentro de los hechos hasta tu pantalla. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Recorre con nosotros de lunes a viernes las regiones de Venezuela. Te presentamos la información más objetiva y oportuna, sin importar dónde estés. Con el acontecer noticioso más completo y actualizado. Noticias Canal I en las regiones, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. Ahora nos conectamos como cada mañana con Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado de Aragua, también con Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden que además de ellos también usted puede tener nuestras conversaciones a través del código QR que ya van a tener en pantalla y descargar la aplicación para iOS o Android y allí tener no solo esta conversación, sino todo lo que hemos conversado con nuestros invitados durante los últimos días acá en Puntos de Vista y la programación regular de Canal I. Vamos a conversar el día de hoy con Egle González Lobato, ya es experta electoral. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros bien temprano y a pesar de la lluvia. Muchísimas gracias por la invitación. Queremos conocer acerca de su experiencia. ¿Qué viene ahora en Venezuela luego de esta convocatoria a un proceso electoral tan rápido? Porque acabamos de salir un proceso electoral el 25 de mayo y nos sorprende con un proceso electoral el 27 de julio, que si bien es constitucional, correspondía este año, sorprendió al pueblo venezolano. Sí, muy buenos días a quienes se conectan. Unas elecciones municipales que deberían ser muy importantes para el país, porque es la posibilidad de recuperar lo local, los problemas de la gente, que la ciudadanía sea el centro del debate, de la agenda nacional. Sin embargo, fue una, como bien lo dice, una convocatoria un poco sorpresiva,
y deja a los factores de oposición especialmente muy fuera de foco, ¿no? Muy complicado porque una elección como estas municipales, donde el oficialismo arrase las 335 alcaldías, pues no es conveniente, ni para lograr los cambios del país, ni para restituir una convivencia institucional y democrática. Entonces, bueno, lo interesante es que aquí se entienda qué es lo que está pasando y exactamente esa pregunta, ¿hacia dónde vamos a llevar al país? ¿Vamos a tener una política de reconstrucción y de convivencia democrática o vamos a apostar al caos como factores? Están apostando a ello o a milagros o a intervenciones, medidas de fuerza o trabajamos desde el territorio con la participación, pero con acuerdos sobre un proceso electoral. Ahora, ¿qué diferencia al sector de oposición del sector oficial? Dice que sorprende mayormente al sector de oposición, pero Diosdado Cabello, como secretario general de la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, habría dicho que están pariendo, pero que ya van a tener sus candidatos. Incluso ayer decía que había 15 candidatos para cada cargo de elección popular de los que serán el próximo 27 de julio. Bueno, porque que en cada sector se entiende, y el oficialismo lo entiende, porque es un partido, digamos, y con el gran polo patriótico, los partidos aliados, organizado. Entienden que la organización es extraordinariamente importante. Y el gobierno entiende algo que a la oposición le cuesta más entenderlo, que es que comparte el poder. O sea, este tipo de elecciones genera de alguna manera mayor participación en la gestión pública y tratar de superar el descontento de la mayoría de la gente, sobre todo la que hace política. En el caso de la oposición es diferente. La oposición sorprendida, va fragmentada, cosa que al gobierno le interesa mucho, pero que en esta oportunidad el gobierno también tiene que apostar porque se logre una pluralidad en esas 335 alcaldías y no un control total por parte del gobierno que no es conveniente para el propio país. ¿Qué se está diciendo? ¿Que ceda el gobierno lo que no tiene que ser? No. Pero sí que haya acuerdos y que se entienda que tiene que haber una participación política de los sectores que rompa ese guión de que aquí, repito, solo es o el colapso del país o la fuerza o el milagro de que venga el hermano mayor Estados Unidos, que bastantes problemas que tiene y que la democracia venezolana no es de sus prioridades, pero que venga a resolver lo que no resolvemos los venezolanos acá. Ahora, además, estas son elecciones bien complejas porque son 335 alcaldes, o sea, no son dos candidatos. Y anoche Diosdado Cabello decía que hay por lo menos 15 candidatos del PSUV por cada cargo, sin contar los de oposición. Recordemos que el Partido Socialista de Venezuela va a hacer luego su limpieza, su proceso y va a escoger un candidato. Pero son 335, una campaña bastante compleja, muy poco tiempo, muy pocos días, pero además también concejales en cada uno de estos municipios. Sí, claro, algo así como 2.470 concejales. Yo traía el número, es muchísimo, pero en una elección, primero que de por sí tiene, la gente vota, va a participar muy poco, siempre hay participación baja. Pero en este caso el problema está en que no se entienda que este proceso electoral es extraordinariamente importante para que la gente empiece a trabajar lo local, de tal manera que yo invito a los diferentes sectores que tienen fuerzas vivas en el país a tratar de ponerse de acuerdo en ese cronograma y tal vez, probablemente, llegar a condiciones mucho más aceptables, porque el gobierno no te va a dejar espacio, pero tiene que entender que tiene que haber la posibilidad de participar en ese proceso electoral. Acaba de decir algo bien interesante y es el tema de entender que es un proceso complejo y de que los espacios son para conquistarlos y para mantenerlos quienes los tienen en sus manos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, porque hay dos posiciones ahí muy claras. Hay quien dice, no, el gobierno no controla todo y votar es inútil y vamos a quedarnos esperando lo que sea, alguien de afuera o lo que sea. Y hay quien dice, no, mira, al poder hay que disputarlo, el territorio hay que ganarlo, aun cuando en estas gobernaciones el gobierno
conquistó territorialmente nuevamente el país, bueno, hay que seguir, la oposición tiene que acumular fuerza. Eso conviene no solo a los factores de oposición, conviene también al gobierno. Así que haya esa disputa por el poder, no ese abandono, esa rendición, lo desacertado de decir que son traidores todos aquellos que piensan que el voto puede significar incluso cómo convivir políticamente entre diferentes. Pero hay sectores de oposición que no están de acuerdo en muchas oportunidades o cuando pierden particularmente con el árbitro electoral. Dicen, bueno, aquí hubo abstención, aquí hubo algo no está claro, no estoy de acuerdo con los votos, pero usted dijo algo hace unos minutos que tiene que ver con el tema de participación. En las últimas elecciones se estima una participación del 40% y estas podrían ser menores. Al regreso a la pausa lo conversamos con Eglel González Lobato, experta electoral, desde este punto de vista, y venimos con más. Si les vienen a contar cositas malas de nosotros sí fuimos. Sí fuimos y este martes no pueden perderse todas las noticias y los chismes, Ronald, que tenemos para ustedes. Todo esto y mucho más aquí en Canal I, porque somos ¡Pura Vida! Zona I. Martes, 9 de la mañana, en Canal I. Somos pura vida. Hola, soy Ronald Sanoja y quiero decirte que acá en Canal I queremos estar más cerca de ti. Por eso te invitamos a disfrutar de toda nuestra programación a través de la señal abierta. En Caracas, Canal 29. Barquisimeto, Canal 35. Maracaibo, Canal 43. En Canal I somos Pura Vida. Bien, continuamos con más de puntos de vista, conversando hoy con Eglel González Lobato, experta electoral, que hablamos en la parte anterior acerca de esa participación. Si en el proceso electoral pasado hubo un 40% de participación según las autoridades y muchos se quejaban de no ver personas en cola, ¿qué pudiera pasar en un proceso como este? Bueno, es que por lo general las municipales, las locales, como se les llama, generan poco interés en la participación. Pero son las autoridades más cercanas. Pero es contradictorio porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de las elecciones locales porque ahí sí que no hay problema de testigos, porque todo el mundo, o sea, hay muchos candidatos y entonces, bueno, movilizan a los sectores más cercanos en las regiones y eso es interesante, pero hay que comprender la naturaleza de la elección. La elección es local y este es un país bastante presidencialista. Ni siquiera una elección como la parlamentaria que se le acerca mueve tanto como una presidencial. Entonces, a término local pareciera que es menos el interés. Sin embargo, Venezuela transita por un momento político en donde la participación es parte de esa estrategia de recuperación por parte de los diferentes factores de una reconexión con el país, tanto de oficialismo como de oposición, reconexión con el ciudadano, porque también hay que hablar de manera honesta. El ciudadano está agotado, el ciudadano tiene una sensación de que el voto no le sirve mucho y que el Consejo Nacional Electoral no está cerca del ciudadano, pero hay que decirle la ruta, el camino para usted lograr otra vez recuperar esa posición política es recuperando fuerza. Y eso se hace desde el territorio, desde los diferentes puntos del país. Siempre insisto, Caracas no es suficiente para definir a Venezuela. Este sería el momento en que todas las regiones estarían diciendo, mira, vale, en Aragua el problema es el agua. Bueno, no, en Bolívar el problema es la luz, por decir algo. Pero cada uno peleando o debatiendo
por tratar de obtener los mayores o los mejores beneficios en una gestión pública. Hay temas que nos llaman bastante la atención. El tema, por ejemplo, de los lapsos de tiempo. Sería desde ayer lunes y hasta el viernes la inscripción de candidatos. Pero ¿quiénes son los candidatos? ¿Hay tiempo de inscribir unos candidatos que todavía no muchos conocen? Sí, ciertamente el cronograma, estamos de acuerdo, está como muy apresurado. Esto de las postulaciones se ha vuelto algo como contra el tiempo, porque entonces tienes como para admitir y para negar desde el 10 al 14, es decir, que va muy atropellado. Por eso es importante que los factores políticos se reconozcan y se sienten a trabajar y a ponerse de acuerdo en un cronograma que no solo importa para los actores políticos, también importa para la ciudadanía. En esa medida, tú le vas a transmitir al ciudadano mayor seguridad, que estás haciendo lo que sabes hacer y que hay no un atropello completamente del aspecto electoral. ¿Qué corresponde en ese cronograma? ¿Qué contempla el cronograma? ¿Estamos preparados para cumplirlo? Bueno, pero es que esto llama a los factores políticos especialmente, ¿no? Hace mucho tiempo, y eso es algo que el Consejo Nacional Electoral está en deuda, que tiene que ver un poco con los grupos electorales, con las agrupaciones de ciudadanos, que son aquellos movimientos que participan, que no tienen la constitución de partidos políticos. Pero en todo caso, esto moviliza a muchos actores de las diferentes regiones del país. Entonces, lo lógico es que en este proceso de postulaciones haya suficientes métodos de consulta, de acuerdos, de consenso. No da tiempo para hacer elecciones internas, pero en todo caso, pues que haya acuerdos y consensos para tener candidatos y ofertas, y no sea únicamente el oficialismo el que oferte en este proceso electoral. Claro, que además el oficialismo, como usted bien nos decía hace unos minutos, tiene la organización que no tienen otros sectores de oposición para poder postular estos candidatos. El pueblo venezolano, en este momento, con toda la situación nacional e internacional que está viviendo, con el regreso de los migrantes, ¿está preparado para continuar en el proceso electoral que permanentemente estamos viviendo? Bueno, probablemente haya un desaliento, haya no haya motivación suficiente, pero bueno, de eso se tienen que encargar precisamente quienes están haciendo esa oferta electoral para que voten por ellos y hablarle a la ciudadanía de cuál sería esa gestión que van a hacer. Tratar de enviarle mensaje a la ciudadanía un tanto clara, porque el poder, la ciudadanía, hay que rescatarla, ese poder ciudadano hay que rescatarlo. Sí, esa apuesta por el colapso del país, por el abandono de la vía electoral y que haya únicamente una vía de fuerza o una vía extranjera no pareciera conveniente. Ahora, ¿y la confianza en el órgano electoral? Ciertamente, a tu pregunta, y la gente al Consejo Nacional Electoral tiene muchos errores, le ha faltado mucho, pero entre ellos el acercamiento a la ciudadanía. Es decir, tiene que abrirse a los ciudadanos y un poco esa política informativa que tenía el Consejo Nacional Electoral, pues se resiente en este momento que no haya, que sea, digamos, que haya esa ausencia por parte del máximo órgano electoral. Bueno, el cronograma también corresponde a tener la motivación del voto, digo, sobre todo a la juventud venezolana. ¿Hay interés en la juventud venezolana, en la política, en este momento, en participar en un proceso electoral? Bueno, volvemos otra vez, esa es una mora, la juventud en el registro electoral. Hay un hecho que es que la juventud, los jóvenes esperan un proceso electoral para inscribirse en el registro electoral. El registro electoral es permanente, es decir, se puede hacer en cualquier momento. El Consejo Nacional Electoral, los diferentes factores tienen que establecer esos procesos para atraer a esa juventud al registro electoral y formar parte de esa toma de decisiones políticas en el país. Eso ciertamente es una mora. Y si el joven tiene que entender que en la medida en que haya un registro electoral
con una participación importante de la juventud. En esa medida ellos son un factor decisor del proceso electoral. Vamos a hacer una pausa. A regreso venimos ya en la parte final de esta conversación con Egle González Lobato, ya es experta electoral. Hablamos sobre el proceso que espera a los venezolanos el próximo 27 de julio. Esto es Punto de Vista y venimos. Familia energética, este martes tenemos luna llena en Capricornio, por eso quien nos trae ese gran mensaje especial, el gran astrólogo, el profesor Carlos Udú. Nuevos cielos azules por interpretar, predicciones signo a signo, consultas y mucho más acá en el Mensajero de los Arcanos a través de nuestra casa energética de Canal I. El Mensajero de los Arcanos, martes, 8 de la mañana, en Canal I. Somos pura vida. Si les vienen a contar cositas malas de nosotros sí fuimos. Sí fuimos y este martes no pueden perderse todas las noticias y los chismes, Ronald, que tenemos para ustedes. Todo esto y mucho más aquí en Canal I porque somos ¡Pura Vida! Zona I. Martes, 9 de la mañana, en Canal I. Somos pura vida. ¿Y qué hay de nuevo? De lunes a viernes, 10 de la mañana, en Canal I. Somos pura vida. Hola, mi campeón. ¿Cómo te fue hoy? Cuéntame todo. Excelente. Hoy aprendimos a ser héroes al volante, no utilizar el celular mientras conducimos, tener el cinturón de seguridad puesto y las leyes de tránsito las tenemos que seguir. Excelente, hijo. Bueno, ya que aprendiste eso en tu colegio, ¿qué te parece si nosotros lo aplicamos y nos ponemos el cinturón de seguridad antes de arrancar? Porque nosotros somos unos buenos conductores y unos buenos ciudadanos. Y nunca olvides, si vas a consumir bebidas alcohólicas, no manejes. Recuerda que tu vida y la de tus seres queridos dependen de ti. En Canal I promovemos una vida responsable y segura, porque somos pura vida. Bien, estamos vueltos ya en la parte final de esta conversación el día de hoy con Egle González Lobato, experta electoral. Vienen estas elecciones, 27 de julio, se consuma lo que estaba pendiente, se paga esa deuda con el pueblo venezolano para las elecciones de cargos de elección popular, pero ¿qué más viene? Porque estamos acostumbrados a elección tras elección. También viene ahora una consulta el propio 27 va a haber una consulta popular, pero también viene la reforma constitucional. ¿Qué está preparando? Bueno, lo que sí pareciera que el gobierno quiere que haya actividades, digamos, de participación ciudadana, pues a un año de cumplirse el 28 de julio. Eso es una realidad. Y los factores opositores no pueden sorprenderse tampoco porque, bueno, es parte del juego político cerrado que tenemos. O sea, aquí lo que estamos apostando nosotros es que se abra el juego. Es decir, que se abra, que haya posibilidades, que haya competitividad, que el gobierno no termine arrasando las 335 alcaldías, porque no es conveniente. Necesitamos recuperarnos. ¿Por qué no es conveniente? Bueno, porque eso implicaría una hegemonía que no conviene para los cambios que el país necesita. El país necesita pluralidad, necesita volver a sentar a los contrarios, negociar, dialogar, ponerse de acuerdo. Y no precisamente que haya un ataque en la deslegitimación nuevamente de las instituciones. Eso no es conveniente. O sea, la ruta puede ser el restablecimiento institucional y democrático del país. Entonces, por eso es que uno dice, bueno, no puede haber un arrase completo, aunque sea muy tentativo para muchos candidatos. No, y vamos a arrasar todo. Sí, pero eso no te conviene a ti. ¿Cómo vas a quedar? O sea, tiene que haber una pluralidad mínima. Y ahora, eso también parte de los factores de oposición, que los factores de oposición, bueno, van fragmentados
cosa que le genera al gobierno tranquilidad porque mantiene la mayoría, pero por otra parte no puede ir tan fragmentado que no sea capaz de conquistar espacios territoriales. Y hay que entender que quienes están llevando ese camino de la vía electoral, bueno, pues son los que están llevando más palos, porque entonces lleva palo por parte del gobierno que le cierra los caminos y por parte de una oposición que es entreguista, que no cree en la participación, que no cree en la vía electoral, que lo que quería era una revolución electoral, pero que no cree en la vía electoral y que piensa que es mejor que esto se vaya al demonio y bueno, que vea después qué se hace. Ahora, pero esto de los partidos políticos de oposición que no se han organizado, que no se han conglomerado, eso es bien relativo, porque por ejemplo, en el estado de Aragua, las elecciones pasadas, Luis Eduardo Martínez tenía 21 organizaciones políticas acompañándolo, mientras que Joana Sánchez tenía el PSUV y el Gran Polo Patriótico. Gana Joana Sánchez, a pesar de que la oposición casi que va unida, porque tenían otros dos candidatos, uno Alianza del Lápiz y otro que era un independiente. Pero no pasó así en Cojedes, donde la oposición fue con un partido nuevo incluso a una reelección y fue la única gobernación que se ganó. Sí, qué interesante eso que estás diciendo, porque una elección local, municipal, uno de los aspectos más interesantes, y pueden buscarlo en las anteriores, en las últimas, bueno, uno de los aspectos más importantes son la cantidad de alianzas que se logran hacer. Es muy diferente el comportamiento político, el comportamiento de los actores políticos en las regiones que aquí en Caracas. Es decir, cuando aquí en Caracas hay partidos que no se quieren ni ver y se tuercen los ojos y no se sienten, bueno, eso en las regiones no ocurre. Y eso es muy interesante, la capacidad de hacer alianza. Eso es interesantísimo, los efectos electorales y de movilizar el proceso electoral. Ahora, ¿cómo ganas tú en unas municipales frente a un gobierno o frente al partido de gobierno y los aliados? La manera de ganarla sería por la vía de candidaturas unitarias o de mayor consenso entre ellas. ¿Son capaces de hacerlo? ¿Es posible hacerlo? Probablemente lo que veamos sea una postulación de candidatos y luego una sustitución de candidatos mayor. Pero la idea, la única manera de lograr ganar es el modo Cojedes, el modelo Cojedes, por ejemplo. Si tú vas totalmente dividido y además tú tienes que enfrentarte al gobierno y enfrentarte a esos factores opositores que le están diciendo a la gente que se quede en su casa hasta que llegue, no sé, el niño Jesús en diciembre y les traiga algo distinto. La unidad no garantiza entonces el triunfo. Pues la unidad no se decreta, la unidad se trabaja con la ciudadanía en la calle. Tal vez lo más importante ahorita es rescatar nuevamente ese poder ciudadano. Y eso involucra a toda la sociedad y a todos los factores políticos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Egle González Lobato con nosotros, experta electoral. Amigos, esto fue Punto de Vista. Que tengan todos muy buenos días. Familia energética, este martes tenemos luna llena en Capricornio, por eso que nos